Sí, el vídeo de hoy va sobre hacer la colada. Laundry, lavar la ropa, pero no digo que vayamos a hacer un tutorial de cómo lavar la ropa, aunque puede que sí lave algo. Bueno, que bienvenidos. La verdad, chicos, es que llevaba tiempo sin grabar porque hemos tenido temperaturas de menos 14 grados aquí en Nueva York. Pero bueno, que tenía ganas de volver. Ahora mismo hace 2 grados, pero bueno, no se está mal y menos al solecito. Es posible que si has estado aquí en la ciudad de Nueva York no te hayas fijado, o quizás sí, porque es algo como muy cinematográfico. Y es que están por todos los lugares aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí, aquí, aquí. Hablo de los laundromats o lavanderías. Resulta que de 4 millones de viviendas que hay en la ciudad, solo el 20% de ellas tienen lavadora. ¿Cómo te quedas? Yo me quedo huerto. Y es que lavar la ropa fuera de casa fue uno de los primeros retos a los que me enfrenté cuando llegué aquí a la ciudad de Nueva York. ¿Pero cuáles pueden ser los motivos? Me puse a investigar y existen varios. En primer lugar, no es secreto para nadie que aquí en Nueva York somos como sardinas en lata, 8 millones de personas, por lo que tenemos espacios muy reducidos y claro, eso no ayuda en nada a la hora de dónde colocar una lavadora. También existe aquí en la ciudad de Nueva York una ley que no ayuda para nada. Es la conocida ley Wet Overdrive. A la hora de diseñar una vivienda se establece qué habitaciones van a ser destinadas para uso de agua, es decir, baño y cocina, y cuáles van a ser secas, habitaciones secas. Pero es que además debajo de esas habitaciones solo pueden haber habitaciones destinadas al mismo fin. Y por ley, ningún electrodoméstico que requiera agua puede estar en una habitación seca. Por lo tanto, es muy difícil encajar la lavadora en esta ecuación. Para colmo, la gran mayoría de edificios aquí en la ciudad de Nueva York son bastante antiguos. Estamos hablando de que fueron construidos a finales del siglo XIX, principio del XX, por lo que muchas de las tuberías no están en el mejor estado. Es por ello que en muchos condominios directamente prohibido tener cualquier tipo de lavadora, ya que si existe cualquier accidente las pérdidas pueden ser millonarias. Por lo que nos encontramos en una ciudad súper poblada donde algo tan básico como lavar la ropa lo tienes que hacer fuera de casa. Imagino que ahora entenderéis por qué los laundromats o lavanderías se vuelven negocios imprescindibles y necesarios en esta ciudad. Y hay un montón, pero ¿son negocios rentables? Porque claro, tú ves esto y dices, pues la verdad es que no parece la gran cosa. Pero si tenemos en cuenta lo necesaria que son y lo mucho que proliferan, pues ganancias tendrán que tener, ¿verdad? Vamos a ver. Para abrir una lavandería aquí en la ciudad de Nueva York es relativamente sencillo en cuanto a permisos, ya que la ciudad solo te cobra unos 100-150 dólares por la licencia, pero luego hay más inversiones, porque mirad todas estas lavadoras y secadoras. Cada lavadora cuesta cerca de 3.500 más la secadora unos 3.000, así que vamos a hacer los cálculos. Si cada lavadora cuesta unos 3.500 y tenemos 18 lavadoras, 20 secadoras por 3.000 dólares, estamos hablando de que solo en esta sala hay una inversión inicial de cerca de unos 123.000 dólares, que en euros serían cerca de unos 117,87 euros. Y eso solo en esta sala, porque estamos hablando de que hay otra más, por lo que la inversión inicial solo en el material serían cerca de unos 200.000 dólares. Y claro, súmale el agua, la luz, la electricidad, tener los empleados, los seguros. O sea que estamos hablando de que abrir una lavandería aquí en Nueva York te estaría costando alrededor de unos $500.000 de dólares. Y sí, son cifras de cabeza, pero la verdad es que me parecen bastante viables. ¿Pero cuánto puede generar un laundromat? Aquí las lavadoras en su mayoría solo aceptan monedas, así que tendríamos que cambiar los billetes, aunque sí que es verdad que hay algunas lavadoras que son un pelín más modernas y aceptan pago por aplicación móvil. En mi caso yo me gasto unos 6-7 dólares a la semana por hacer la colada, pero claro, una familia de unos 4 miembros estará gastando alrededor de unos 20-25 dólares, lo que supondría un gasto mensual de 100 dólares, y eso mínimo. Cada máquina de almacenamiento de monedas tiene alrededor de unos 2.000 dólares en su interior, y me comentan los chicos que especialmente los días fuertes a mitad de jornada tienen que cambiarlo. O sea que haced los cálculos, solo en lavados que haces tú mismo se estaría generando aquí cerca de unos 2.000-4.000 dólares diarios.
Y eso en las lavanderías más baratas. Pero claro, las lavanderías también ofrecen otros servicios, como puede ser el lavado en seco, en el que, por ejemplo, lavar un abrigo te puede rondar unos $20. También te ofrecen otros servicios, como puede ser el drop-off, donde te lavan la ropa por peso. De hecho, hay algunas lavanderías que van incluso a tu casa, te recogen la ropa y te la devuelven ya lavada y planchada. También tienen productos de limpieza, como puede ser el suavizante, el detergente, el quitamancha, por si algo se te ha olvidado. Incluso para amenizar la espera, algunas lavanderías se han reinventado y tienen mesitas para que te puedas sentar con el ordenador, trabajar, leer, o incluso hasta cafeterías para que te tomes un café tranquilamente mientras espera que tu ropa esté limpia. Por lo que ya podéis hacer los cálculos. Por lo que según mis cálculos y los de ChatGPT, una lavandería como esta, es decir, de barrios, sin grandes lujos, sin cafetería ni nada, estaría generando alrededor de unos $700.000 anuales. Ahora imaginaros una lavandería de estas modernas en una zona pija como puede ser el Upper East Side, donde los alquileres son carísimos, seguramente la ropa será muchísimo más cara, el servicio. Estaríamos hablando de que generaría cerca de 1 millón o incluso más. Chicos, auténticos negocios millonarios. ¿Os imagináis que este vídeo genera un boom y ahora todo el mundo viene en masa aquí a Nueva York a abrir lavanderías? Sería magnífico. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Aunque sí que estuve buscando para ver si había alguna empresa millonaria detrás de todo este imperio, la verdad es que no, y es que resulta que la gran mayoría de lavanderías de la ciudad de Nueva York están gestionadas por familias de origen asiático. A principios del siglo XX llegaron aquí a los Estados Unidos muchos inmigrantes asiáticos que sufrieron una fuerte discriminación laboral. Así que buscaron oportunidades laborales donde no hubiera muchas trabas ni jurídicas ni a nivel de idiomas. Las lavanderías eran perfectas. Estamos hablando de negocios seguros que no requieren mucha inversión y que además son más que necesarios. Y lo más importante, que entre ellos mismos se apoyaban. O sea que lo que vemos es el fruto de familias que han dedicado toda su vida y mucho sacrificio para hacer crecer estos negocios. Vale chicos, colada finalizada y la ropa huele genial. Cuando estaba buscando información, descubrí que la lavandería más antigua de aquí de Nueva York está en Brooklyn. Así que, ¿por qué no? Vamos a verla. Me encuentro en uno de mis barrios favoritos de aquí de Nueva York y justo detrás de mí está Santoy, la lavandería más antigua de la ciudad. Fue abierta en 1903, estamos hablando de que lleva abierta 123 años. Actualmente la lavandería está regida por una pareja de ancianos que llegaron a los Estados Unidos en el 1983. Ellos son Michael y Judy Joan. Vamos a intentar entrar y ver cómo es por dentro. La verdad es que estoy un poco nervioso porque no sé si me van a dejar grabar, pero bueno, vamos a hacer el intento. Are you Michael, right? Yes. Yes, I've heard your story. Yeah. And how long has been open this store? Oh, it's a long time there. Maybe 100 years. More than 100? Yeah. Yeah. I think, yes, it was a long time. Before I buy my cousin, he told me, keyboard, don't face. So I not face, so I since before. It's like it was? Yeah. But you bought this in 1980 something. 81. Yeah. So it was like this? Same. Oh. And my cousin told me, you're nice. Okay, $3,000. Actually, $5,000 to $4,000. And then later you keep inside about $500 for me. Yeah. Yeah. You told me for me Nike. Okay. That's so nice. You nice me, I keep nice. Okay. This machine is 1920. 1920? Yeah, 2026. Yeah. So this with a high price, $5. Oh. See penny nickel. This is so cool. Yeah, so it keeps. See, this is I don't 1920. Yeah. This is with a high price, $5 no more. It's penny, nickel. That's great, Michael. My God, thank you so much for this and for it's history, you know. It's history. Actually, it's history of New York.
Ay, por favor, que me muero. Qué persona más agradable. Michael me ha tratado genial, ha contestado todas las preguntas, me ha dejado grabar. Y bueno, como habéis visto, esto es un privilegio porque es historia viva de la ciudad de Nueva York. Y sinceramente no sé cuál será el futuro de las lavanderías. Sí que es verdad que a mí en lo personal me parece muchas veces bastante tedioso el tener que salir de casa a lavar la ropa, pero al final hacer la lavandería fuera de casa forma parte de las costumbres de la ciudad de Nueva York. Y eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias, dame un buen like que me ayuda a crecer, suscribiros y comentadme qué os ha parecido. Y por el momento yo me voy. Chao.